La Biblia nos enseña de que hay tres tipos de tormentas en la vida. La primera, la que nosotros mismos nos provocamos. La Biblia, por ejemplo, habla en el libro de los jueces acerca de un juez muy usado por Dios con una unción muy especial, pero que lo único que hacía era meterse en problemas y problemas. Era Sansón. Usted habrá leído la historia, los lectores de la Biblia, la historia de Sansón. Un juez que tenía un propósito desde que nació muy hermoso de parte de Dios, pero lo único que hacía en su vida era meterse en problemas tras problemas, y así terminó su vida lamentándonos, porque podría haber hecho muchas más cosas para Dios. El segundo tipo de tormentas en la vida que la Biblia nos muestra es aquellas que el mismo Dios las origina con un propósito muy especial, para enseñarnos algunas cosas especiales. La Biblia, por ejemplo, habla en los Evangelios donde Jesús calmó una tempestad que se había levantado sobre el mar, y Él les enseñó que Él tenía un poder sobre las tempestades. Y el tercer tipo de tormentas en la vida son aquellas que otros provocan sobre nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron apedreados, no porque ellos hubieran hecho algo malo o porque estaban haciendo algo que realmente era digno de condenar. No, ellos estaban predicando la palabra de Dios, pero hombres levantaron calumnias contra ellos, una gran persecución se levantó contra ellos y recibieron una apedreada y lo tiraron casi por muerto, pero el Señor estuvo con ellos para levantarlos. Cuando uno es víctima de este tipo de crisis, de este tipo de tormentas, es justamente la más difícil de soportar. Las tormentas, quiero decirle que no tienen preferidos. Algunos dirán, usted, ¿por qué pastor no sufre problemas o no tiene problemas o no sufre los embates de la vida? Quiero decirle que no hay acepción de personas para los problemas que tenemos que lidiar en esta vida. Los cristianos, por más que usted sea consagrado a Dios y viva ayunando y orando, también pasamos por diversos problemas. Entonces, ¿cómo lidiar con este tipo de crisis? ¿Cómo conservar la calma y mantener nuestra confianza y el valor a pesar de aquellas cosas que nos acontecen en la vida? De eso se trata en esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Acompáñenme entonces, por favor, en Hechos capítulo 27, versículo 9 al 12, que dice lo siguiente. Hechos 27, del 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicie, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Amén. Quiero resaltar lo siguiente de lo que hemos leído recién. Los navegantes ignoraron lo que Dios les avisaba por medio del apóstol Pablo, en parte porque perdieron la paciencia y comenzaron a consultar y a hacer algunas investigaciones. Y quiero decir lo siguiente: la impaciencia a menudo nos mete en muchos problemas. ¿Cuánto pueden estar de acuerdo conmigo en esta declaración? La impaciencia muchas veces nos mete en muchos problemas. Cuando perdemos la paciencia, vamos directo a encontrarnos seguramente con una tormenta en la vida. Hay muchos que seguramente estarán pasando crisis
porque se vieron impacientes, por ejemplo, por casarse. Y hoy están lamentándose y están preguntando a sí mismo, a Dios y a su interior, ¿para qué me casé? ¿Por qué si me recomendaban una y otra vez que no lo haga, que esperara el tiempo de Dios, que esperara para entender la voluntad de Dios? Y hoy ya estoy casado y ya esto es imposible revertirlo, volver atrás. Y ahí se ven lidiando con problemas justamente por la impaciencia, por no saber esperar el tiempo de Dios. Algunos se han metido en problemas justamente por la falta de paciencia de querer cambiar de trabajo. Algunos es como que buscan justamente la necesidad de prosperar y de tener un trabajo mejor, pero hay que saber cuándo cambiar de trabajo y en qué momento hacerlo. ¿Cómo hacer para encontrar un mejor trabajo? Y ya le recomiendo por la duda algo, nunca vaya a buscar un trabajo, nunca busque un trabajo. Primeramente tiene que mantener el suyo, afianzarse, arraigarse en ese trabajo y después ir en busca de otro mejor, pero no deje su trabajo. Porque no vaya a ser que usted dice, bueno, dejo mi trabajo, voy en busca de otro y usted se quedó sin una cosa ni la otra. Por querer alcanzar algo mejor, se quedó con lo poco que tenía, lo perdió. Entonces, tiene que ser sabio a la hora de buscar trabajo. Busque trabajo cuando tenga trabajo. Busca un mejor trabajo cuando tiene un trabajo. No lo abandone. Sea sabio. Escuche el consejo. Amén. Hay tiempos y tiempos. Hoy no es una situación económica que viva el país para andar cambiando de trabajo porque automáticamente usted hace un análisis y se da cuenta que no hay trabajo. Entonces no es el momento. Pero hay personas que por la impaciencia justamente les juega una mala pasada y se meten en problemas. Otros quieren mudarse de casa. Otros entran en problemas para comprarse un vehículo. Otros por obtener más dinero a toda costa, necesitan dinero y se meten en cada problema impresionante justamente por la impaciencia. O hay personas que se han metido en problemas por tener una mejor figura. Hay personas que les gusta tener un buen cuerpo y se meten en problemas, por no decir que se meten anabólicos. Otros que empiezan a hacer dietas sin haber sido recomendada por algún médico especial y te paso esta dieta, ¿y dónde? La escuché por internet y acá está, y la saqué y te la doy. Y yo he conocido gente que murió por hacer dietas. Porque justamente en esa dieta no se consideraba el tema de algunas cosas que el cuerpo necesita para vivir. Y han sufrido algunos comas que la terminó mandando a la eternidad a la persona. Por ejemplo, el potasio. Problemas justamente que tienen que ver con el tema de la impaciencia. ¿Por qué? Hay 3 razones por las cuales las personas se meten en líos. En primer lugar, como hemos leído recién, versículo 11, dice la palabra del Señor lo siguiente: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, lo primero que la primera razón por la cual uno se mete en lío es por escuchar el consejo errado de personas expertas. Porque acá tenemos a una persona que manejaba el timón, estaba el dueño de la barca, la barcaza, persona con mucha experiencia, personas a las cuales quizás muchos habrán querido ir a consultar, pero justamente también ese es uno de los problemas que nos tenemos que enfrentar a la hora de tomar decisiones. El centurión, que era el que tenía a cargo la vida de Pablo y algunas personas que también estaban en la misma situación de Pablo, eran presos. El centurión dio más crédito al consejo del timonel y al dueño de la embarcación que al consejo de Pablo.
El tema que lo que Pablo estaba aconsejando en ese momento era el consejo de Dios, era la palabra de Dios contra el consejo de aquellos que más sabían. Hay momentos que la persona que está hablando y que te está dando un consejo y que te está hablando te lo está diciendo como por boca de Dios. Dios está hablando a través de esa persona. Y a veces que lo que escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro, dando más crédito a las personas que aparentemente tienen más experiencia. El consejo de estas personas estaba equivocado. Y hay muchas ideas dando vuelta por todo el mundo y tratando de aconsejarnos y tratando de ellos de tener la verdad absoluta en algunas situaciones que nos toca vivir en la vida. Problemas de todo tipo tenemos, pero siempre hay personas que ofrecen su consejo y te van a dar el cassette, te van a dar el CD, te van a dar el archivo para que puedas escuchar, te van a dar la página por internet, te van a dar lo que sea como para ayudarte a salir de la situación, creyendo de que ellos tienen la verdad absoluta. Tiene problema para adelgazar, pero ¿sabe cuántos consejos hay por ahí? Tiene problemas en alguna situación que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, y enseguida va a aparecer uno y te dice, mira, yo probé esto, mira, poné los dedos así, hace... Y enseguida, y eso me funcionó y te lo recomiendo y parece que es lo último. Siempre va a aparecer alguien que aparentemente tiene el último consejo, el mejor consejo, el experto en cuanto a consejos, pero lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar, cuál es el consejo de Dios para esta ocasión que a mí me toca vivir. Cuando nosotros no hacemos caso al consejo de Dios y sí hacemos caso a la opinión de expertos, estamos a punto de meternos en un montón de problemas, muchos problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? ¿Nunca apareció un problema en su auto que usted abre el capó así? Bueno, hoy los autos de hoy, nada que ver con los de antes, pero usted levanta el capó de un auto de ahora, lo mira y lo cierra. Pero antes nos daba, como que nos invitaba a echarle mano. ¿No será esta manguerita? Y usted le medía el aceite, le mira el agua. ¿Nunca tuvo problema que el agua no corre? Y aparece uno que te aconseja, mira, tenés que hacer así. Y usted hace así, se vuela la tapa, se quema la junta. Y usted dice, pero hice lo que este experto me aconsejó. Y el mecánico te dice, ¿qué hiciste, querido? Esto hoy te va a salir 27.000 pesos. Pero por seguir consejo de personas que no tenés que escuchar. Y es tan fácil a veces caer en esas cosas, en esa locura, ¿no? Una vuelta yo vivía al lado de un taller mecánico y siempre tenía problemas de circulación de agua en el senda. Claro, tiene un piquito muy finito y ahí se tapona. Y el mecánico me dijo, mira, porque yo lo llamé y le digo, che, ¿vos no sabés algo de esto? Y él me decía, se reía y decía, él vivía de eso. Mira, te voy a ayudar para que no me moleste nunca más, me dijo. Y me ayudó, mira, levantá el recipiente, hacer correr el agua, destaparle el expurgue y cuando salió agua, está listo. Pero te enseño el secreto para que no me moleste. El secreto de un experto. Que en ese momento nos ayudó, ¿no? ¿Usted no cree que Dios es experto en solucionar nuestros problemas? ¿Y a quién da más crédito usted? ¿A su mejor amigo? ¿Al que atravesó alguna circunstancia? ¿O al consejo que Dios le puede dar a través de su palabra? ¿No será que Dios nos quiere ayudar en situaciones extremas, de tormentas en la vida? Dios apareció con una palabra y esa gente hizo caso omiso. ¿Y saben qué se metió? En una gran tormenta. La segunda razón por que las personas se meten en lío es por escuchar el consejo errado de la mayoría. Recién leímos en el verso 12 que la mayoría decía,
acordó zarpar también de allí. La mayoría. Y usted dice, pero si la mayoría no tiene razón siempre, y yo le quiero decir que no, la mayoría no muchas veces tiene razón. No siempre la mayoría tiene razón. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? No siempre la mayoría tiene razón. Después nos lamentamos, ¿no? En la elección de presidente a veces. Y si lo votó era la mayoría, pero no siempre la mayoría tiene razón. Claro que oraremos por los que están en eminencia, pero no siempre la mayoría tiene razón. Porque la mayoría muchas veces se equivoca. La ilustración bíblica nos lleva, por ejemplo, a los 12 espías que Moisés envió para reconocer la tierra prometida. ¿Qué pasó con la mayoría? La mayoría dijeron, es imposible entrar a la tierra prometida. Es verdaderamente como Dios lo prometió. Fluye leche y miel. En verdad lo que Dios dijo y dio testimonio acerca de la tierra es verdad, pero sus ciudades son fortificadas y sus hombres son los hijos de Anac. Los moradores de esa tierra son gigantes, así que escuchen el consejo. Busquemos otro líder y peguemos la vuelta porque es imposible entrar a esa tierra. Pero 2 de esos 12 espías, la mayoría eran 10 contra 2. 2, uno llamado Josué y el otro Caleb, dijeron no, creámosle a Dios. El amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Dios Todopoderoso. Si vamos y enfrentamos a esos gigantes, los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. ¿Sabe qué pasó? Apareció Dios en la situación y Dios le dijo, apedréenme a esos 10. Los únicos 2 personas que van a entrar a la tierra prometida son ellos 2, pero por escuchar el consejo de la mayoría, a dar vuelta 40 años en el desierto. Los menores de 20 años se salvan, pero no son dignos de entrar a esa tierra por no creerme a mí, por hacer caso a la mayoría. Muchos de nuestra gente, muchos de los que están sentados al lado suyo, no quieren ser diferentes al resto de las personas. Por eso son cobardes. Y Dios está con los valientes. Amén. Con aquellos que quieren marcar la diferencia. Que no le importa ser el distinto del curso. El distinto del lugar donde se trabaja. No se animan a ser aquella persona que no miente, que no roba, que no defrauda. Hay que marcar la diferencia. Dios, no le importa si es mayoría o minoría, Dios está con aquellos que están con Él. Amén. La tercera razón por la cual la gente se mete en lío es por escuchar el consejo errado de las circunstancias. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur. Si usted lee en casa lo que le dije, el pasaje, se va a dar cuenta que la situación era bastante perjudicial para hacer un viaje como el que querían hacer. Pero de repente se armó una brisa del sur. Y los expertos dijeron, Pablo le erró. Hay una brisita del sur y así que vamos a enarbolar la vela, nos ponemos en marcha y hagamos el viaje que queremos hacer porque la situación, la circunstancia cambió. Ahora tenemos un viento a favor. Era una pequeña brisa, pero ellos lo tomaron como una señal. Las cosas parecía que en este momento lucían bien, que iban viento a favor, pero quiero decirle algo, ellos estaban a punto de meterse en las madres de las tormentas. Y parecía que iban bien, pero se iban a enfrentar frente a una tormenta impresionante.
Y hay situaciones que parece que uno es medio cabezón, perdónenme la expresión, que quiere hacer lo que quiere y no le importa si le aconsejan o no. Vamos a suponer que su hijo se enamoró de una chica inconversa, es decir, que no es cristiana. Y el consejo de los papás dice, no, mira, no es bíblico eso, te va a arruinar el matrimonio, no es recomendable bíblicamente. Y entonces sale el hijo rebelde y le dice, pero si yo conozco en la iglesia a una hermana y un hermano que justamente se casaron con un inconverso y hoy son felices porque pudieron traer a la persona a la iglesia. Yo le quiero decir algo, las excepciones no hacen a la regla. Las reglas las hace Dios. Y el único que pudiera por ahí transgredir una ley es Dios. Dios hace lo que quiere, pero no siempre te va a salir bien cuando transgredir las leyes de Dios. Entonces, hay personas que por ahí toman como ejemplo las excepciones. Y cuando uno examina a veces no son tantas excepciones. No es que la persona era convertida y lo trajo a él al culto. Quizás eran los dos inconversos. Deme crédito en eso, ¿no? Porque si va a elegir una persona que no es cristiana, quizás también era medio inconversa la persona y los dos vinieron y bueno, tuvieron un encuentro con Cristo y siguieron. Pero un hijo de Dios consagrado a Él, a Dios, no vaya a elegir una compañera o un compañero que no sea cristiano, de la misma fe, porque la Biblia lo prohíbe. Entonces, hay un momento donde, a pesar de que está el consejo y te dicen, anda a hablar con el pastor a ver qué te dice. Después, anda a hablar con tu líder, anda a hablar con aquel, y todos dan con lo mismo, con que no le aconsejan que haga eso. Claro que uno es dueño de hacer lo que quiera con la vida. Y la persona va y le dice a la novia, mira, no me convenís porque no me garantiza, nadie me dice que me va a ir bien con vos cuando me case porque sos una inconversa, porque vos sos hija del diablo. Y le habla medio drástico así. Y la persona empieza a llorar, ¿no? Dice, no, pero no te quiero perder. ¿Y qué hace? Viene a la iglesia. Viene a la iglesia. La pequeña brisa del sur, el viento sur. Ya viene el muchacho sacando pecho y dice, miren, la trae de la mano, la hace entrar, se la presenta a Julito, se la presenta al otro. Esta es la por la cual estamos orando. Y ya la presenta como hermana, ni se entregó, pero ya la presentó como hermana. Escucha un mensaje y viene, ¿qué hace la chica? Se entrega al Señor. Y ya tomó la decisión de, me voy a casar porque es cristiana. No, pero es la pequeña brisa del sur. Se casó y obtuvo lo que quiso y el próximo culto no quiere venir más. Pero esos casos hay, pero a centenares. Hay miles de casos de eso. Donde la persona lo que quiere obtener es el buen chico o la buena chica y después se acabó. Después le dice, mira, te prohíbo ir a ese lugar. O yo o tu Dios. ¿Escuchó alguna vez eso? Yo lo escuché, pero bueno, yo soy pastor. Me cansé de escuchar todas esas cosas. Por eso uno predica esto y le pone un poquito de vehemencia, ¿no? Porque es la pequeña brisa que parece decir, no, pero lo que decía Pablo son cosas de abuelito. Algunos dicen que esta decisión parece que la que estoy tomando es buena y está bien de parte de Dios. Y algunos dicen, ¿sabe por qué es buena, pastor, esta decisión que voy a tomar? Porque tengo paz. Y yo la amo. O dice, yo lo amo como a nadie en el mundo, ni como a Dios. Y yo le quiero decir algo en esta noche. Las decisiones o las emociones, los sentimientos, no son ninguna garantía de que vamos a tomar bien una decisión.
Usted no le dice a su mujer o a su esposa, no tomes una decisión basada en los sentimientos, sino en la razón, en la inteligencia, en el sentido común. Pero hay un momento que parece que pensamos todo como mujeres. Nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos. Y no es bueno eso. Por algo Dios puso un sentido común. Y la barca quedó atrapada entre vientos huracanados y no podían hacer frente a la tormenta, dice el verso 14, pero no mucho después, escuche, después de esa brisita, pero no mucho después. ¿Qué dice? No mucho después. Ahí nomás, acto seguido. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Terrible tormenta, ¿no? Y después viene el muchacho llorando, ¡Pastor! ¿Qué te pasa? Mi esposa me dejó. Hay personas que parece que justo iban a obtener lo que tanto deseaban y no se dieron cuenta justamente que desembocaron directamente a la gran tormenta de su vida. Problemas, ¿no? Ahora, cuando atravesamos crisis, lo típico es hacer tres cosas, los mismos que hicieron los navegantes. Versículo 15 y 17 dice lo siguiente: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, terrible, nos abandonamos a él, es decir, se dejaron llevar por el viento, dice, y nos dejamos llevar. Verso 17. Y una vez subida a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Subrayelo, quedaron a la deriva. Entonces, lo típico que hacemos, en primer lugar, es, como los navegantes, usted no haga lo mismo, no se deje llevar, no quede a la deriva. Lo primero que tenemos que hacer en las tormentas de la vida es afirmarnos en Cristo Jesús, pero estos navegantes quedaron abandonados. El viento fue como que los venció, no podían luchar contra el viento. Y nos pasa a nosotros también en los problemas de la vida. Lo primero que dejamos son nuestras metas. Algunos dicen, yo tengo la meta, pastor, de ser un ingeniero. Otros, yo quiero llegar a ser arquitecto. Algunos dicen, yo quiero llegar a ser un pastor, un predicador. Otros dicen, yo quiero llegar a ser un cantante cristiano. Otros quieren llegar a ser cosas que se proponen en la vida, en la meta. Es linda, es hermosa, pero lo primero que tiramos, ¿qué abandonamos? El estudio, la capacitación, el esfuerzo, no importa. Quedamos a la deriva. Sencillamente nos dejamos llevar por la circunstancia y después de tanto luchar, si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que ellos lucharon. ¿Luchó alguna vez contra el viento? Es terrible la fuerza que tiene. No le voy a contar la experiencia de la carpa, pero es terrible luchar contra el viento. Y quedamos extenuados y ya nos sale de adentro, ¿no? ¿De qué sirve luchar, pastor? ¿De qué sirve luchar en la vida si tengo este terrible problema? Y lo ve al esposo que tiene al lado, lo ve a la esposa, lo ve a los hijos, ve el hogar, dice, ¿para qué sirve todas estas cosas? Y ya sale la palabra, ¿no? Estoy cansado de todo esto, no puedo más. Y quiere tirar todo por la borda. Parece que las fuerzas se acabaron. Lo mismo le sucedió a estos marineros. Entonces, lo segundo que no deberíamos hacer, no comenzar a descartar cosas, porque versículo 18 y 19 dice lo siguiente, verso 18 y 19, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Versículo 38, mire lo que dice la palabra.
verso 38. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Versículo 43 y 44. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Primero comenzamos a bogar, a movernos hacia la deriva, y luego lo que continuamos haciendo es descartar cosas de nuestra propia vida. Con frecuencia, cuando estamos en plena crisis, como estos marineros, comenzamos a descartar las cosas que eran muy importantes para nosotros. Por ejemplo, los valores que abrazamos desde chiquitos, cuando, claro, los tiempos eran mejores, esas cosas que se nos inculcaron en la niñez, las comenzamos a descartar. El valor de la familia, el valor de la amistad, el valor de ser honrado, el valor de siempre hablar la verdad. Todas esas cosas comienzan a no importarnos y las tiramos hacia afuera de nuestras vidas. Nos volvemos de repente impulsivos y arrebatados. Impulsivos que para contestar, arrebatados para hacer responder en nuestro hogar de una manera violenta. Y abandonamos nuestros sueños y rompemos las relaciones que tantos bien nos hacen cultivar en algún momento. Todos nuestros amigos, no es que ellos se alejan de nosotros, nosotros mismos le vamos cerrando las puertas y no queremos hablar con nadie. Cuando una persona no quiere saber nada con Dios, trata de ocultarse, aun cuando va caminando en la calle y ve a algún creyente, agarra para la otra vereda, da vuelta cuando lo ve. Si lo ve atrás, porque está comprando, se va para otro lado y no quiere ni siquiera hablar. Cosas que empezamos a hacer, a descartar cosas. Y lo tercero que hacemos cuando estamos atravesando crisis es que nos desesperamos. Verso 20. Dice la palabra: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Una crisis muy, pero muy aguda estaban viviendo estos marineros. Casi siempre llegamos al punto de la desesperación y perdemos, como dice la palabra, perdieron la esperanza. Veo que algunos dicen que lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza. No queremos perder la esperanza, porque sabemos que si perdemos la esperanza vamos rumbo al fracaso. Pero acá hay una cuestión. Ellos llevaban mucho tiempo atravesando este problema. No veían ni el sol, ni las estrellas, todo era muy oscuro. El factor tiempo juega un papel muy importante en tu crisis, en tu tormenta. Porque uno dice, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Y mira para arriba y lo único que ve es oscuridad. De día, de noche, no tiene noción del tiempo, porque parece que no lo atraviesa nunca la tempestad. Llega el punto de la desesperación, siempre atravesando el mismo problema. Y uno se pregunta nuevamente, ¿para qué sirve todas estas cosas que estoy pasando? No hay más esperanza. Esta situación parece que se vuelve imposible, pero recuerde que los navegantes perdieron la esperanza justamente por algo muy fundamental que usted tiene, que quizás ellos no tenían. Ellos nunca consideraron a Dios. Pero ¿cuántos en esta noche tienen a Dios? No consideraron al Dios que tiene el control de toda situación y de toda circunstancia. Olvidaron que Dios tiene el control de las cosas y puede inyectarte esperanza en medio de una situación absolutamente desesperante. A veces uno dice, pero pastor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No sé cuánto tiempo tenés que esperar porque mi lucha y mi prueba, mi circunstancia, ni siquiera quizás es parecida a la tuya y la tuya no es parecida a la de otro.
Cada uno parece que enfrenta una tormenta en forma particular, porque hay algo que tenemos que aprender en forma particular. Entonces no puedo decirte un tiempo, quizás tu prueba sea un día o 2 días o 14 días, o sea un mes, o sea un año, o sea 2 años. Hay veces que la prueba dura varios años y hay veces que la prueba dura 20 años, 30 años, pero en todo ese tiempo Dios está contigo. Por eso hay 4 cosas importantes que pueden mantenerte anclado en la roca de la estabilidad para darte confianza y paz. Lo más interesante en este pasaje es que había un grupo de marineros desesperados que no sabían qué hacer y un hombre completamente diferente a ellos llamado Pablo, que atravesaba la misma circunstancia que ellos. Ahora este hombre llamado Pablo estaba calmado, estaba confiado en completa paz, nada le preocupaba en absoluto. Cualquier persona que se dice cristiano, es muy fácil ser cristiano cuando la vida te sonríe, cuando tenés la heladera llena, cuando tenés para comer, cuando tenés para beber, cuando tenés para vestirte, cuando tenés una casa, cuando tenés quizás medio de movilidad. Pero la prueba de nuestra fe es cuando llegan los problemas. El verdadero carácter se va formando en lo cotidiano de la vida, en lo ordinario de la vida, pero se revela en las tormentas desesperantes de la vida. Allí aflora el verdadero carácter, que se tenía que haber forjado en lo ordinario, en lo común de nuestra vida. Pero hay veces que no lo cultivamos, al verdadero carácter cristiano. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas parecen desarmarse solas y el barco parece que va a desintegrarse como le estaba pasando a estos marineros? Simplemente estar quietos, como dice el Salmo, estad quietos y ved la salvación de Dios. El Salmo 125 dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuando uno pierde a un ser querido, por lo general, decimos una gran tormenta, hay personas que quieren renunciar al trabajo, quieren mudarse de lugar, quieren vender todo. Y precisamente lo que no necesita una persona en semejante situación es hacer todas estas cosas, sino lo contrario. No necesita cambios tras cambios, sino necesita estabilidad emocional y libre de otras preocupaciones. Pero ahí estamos muchas veces, no sabemos cómo enfrentar las tormentas de la vida. Pablo era distinto a todos porque recibía ánimo a través de 4 cosas interesantes. Primero, la presencia de Dios. Verso 23 dice lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Las tormentas, cualquiera que esté pasando, su tormenta, mi tormenta y cualquier tormenta que los cristianos estemos pasando, la crisis que estés pasando, quiero decirte algo, no puede ocultarte de Dios. Tu problema, por más grande que sea, no puede ocultarte de Dios. Y Pablo lo sabía. Tal vez nosotros no le veamos a Él, pero Él sí nos ve a nosotros, y eso es lo que vale. Quizás pensemos que está a miles de millones de kilómetros de distancia Dios de nosotros, pero la Biblia a mí me dice que Dios, en las crisis de nuestra vida, en los problemas, Él está al lado nuestro. ¿Cuánto lo creen? Dios envió a un representante suyo con un mensaje especial. Y Dios no solamente le prometió a Pablo, sino también te prometió a ti y a mí. Prometió muchas cosas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 dice: no te dejaré ni te desampararé. Firma el Señor. Mateo 28:20 dice que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuánto creen esa promesa?
Y así, promesa tras promesa, las promesas de Dios, de estar con nosotros. No tienes que atravesar tu tormenta solo. Dios está al lado tuyo. Dios está al lado tuyo. Dios está ahí al lado tuyo. Dios está al lado tuyo cuando atraviesas los problemas, cuando no sabes qué hacer, cuando te desesperás, cuando pareces que querés tomar una decisión equivocada. Dios está al lado tuyo. Y eso te tiene que transformar, eso te tiene que cambiar, entender de que Dios te está viendo y que Él está al tanto de lo que está pasando. Te tiene que cambiar la mente y tu espíritu tiene que tomar otra actitud, la actitud de victoria, la actitud de vencedor, de que contigo está el Dios Todopoderoso. Dios está con usted, mi hermano. ¿Cuánto lo creen? Lo segundo donde recibía ánimo Pablo era el propósito de Dios. Verso 24 dice, Pablo, no temas, le dijo el ángel, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El ángel le dijo, Pablo, tu presencia en esta nave tiene que ver con un propósito de Dios con tu vida. Tienes que comparecer en Roma ante el César. Así que, tranquilo, tranquilo. Vas a llegar. Todavía hay muchas personas que tienen que escucharte. Cuando Dios se aparece a tu vida y te dice, tranquilo, ¿acaso no escuchaste cuando te llamé y te hablé y traté contigo y te dije tal y tal cosa? Tranquilo porque no vas a morir, vas a llegar. Y eso te da paz. Te hace entender que esto es temporal, que es pasajero. Hay momentos donde uno se enfrenta ante alguna circunstancia. No sé cuántos de ustedes estuvieron al borde de la muerte. Yo he estado muchas veces al borde de la muerte. Pero en un momento aparece el propósito de Dios y me dice, no, esto es temporal, esto es pasajero, porque acordate, yo tengo un propósito con tu vida. Allá, acá, tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Así que tranquilo. Todavía está el propósito por realizarse. Y no te voy a dejar hasta que cumpla tu propósito. Tienes que tener un sentido de destino. Nadie nació por casualidad. Dios tenía un propósito específico y un plan para tu vida. Dios tiene un plan que sobrepasa cualquier problema que estás encarando en estos momentos. Dios está ahí para ayudarte. Te animo a no concentrarte entonces en el problema, sino en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Una vez que uno pierde la meta en la vida, vas a perder de vista la razón por la cual existe y por la cual Dios tiene un propósito en tu vida. Si no ves el rumbo, si no ves el norte, es muy difícil de que no pierda la paz, pero usted tiene que estar tranquilo y tiene que encontrar ese propósito de la vida. ¿Para qué Dios te tiene en esta vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo este año? Si lo sabes, eso te va a traer paz y seguridad. Lo tercero es la promesa. El verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Confíe en las promesas de Dios, mis hermanos. Las circunstancias no pueden alterar el propósito. Las circunstancias no pueden destruir a un hijo de Dios, porque su promesa es verdadera, su palabra es verdadera. Quizás usted en esta noche pueda decir, pastor, yo estoy atravesando la peor de mis tormentas. Y estás perdiendo muchas cosas, y estás tirando un montón de cosas por la borda, valores. Hasta hayas perdido la esperanza y te hayas mojado hasta un poco como Pablo. Pero quiero decirte hoy que debes estar tranquilo. No morirás.
el salmista dijo, no moriré, sino que viviré. Y contaré la gloria del Señor. Si crees a sus promesas, mi hermano, llegarás a la meta y vas a cumplir al fin el propósito con el cual te estableció Dios. Dios le hizo entender a Pablo, Pablo, esto es circunstancial, porque yo tengo un propósito contigo, tenés que llegar a Roma todavía. No te preocupes cómo vas a llegar. Lo importante es que cuando vos llegues estés apto para poder anunciar el Evangelio, pero que vas a llegar, vas a llegar. Lo que va a pasar acá es circunstancial. Pero ninguno de ustedes va a morir, porque, claro, Pablo oraba, Señor, dame todas estas almas para salvarlas, para hablarle de tu palabra, para que escuchen y vean la gloria del Evangelio, para que puedan escuchar el Evangelio de gracia, para que puedan responder positivamente a tu llamado. Y Dios apareció y le dijo, Pablo, todas las personas que están acá las he entregado en tus manos para que puedan escuchar la palabra. No van a morir, ni siquiera esa posibilidad existe. Si estás en la barca, ninguno de ellos muere. Y lo cuarto y último, de donde Pablo tomaba ánimo, verso 29, dice la palabra, y terminando y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Verso 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Ellos fueron todos preservados y dice la palabra que ellos temiendo dar con los escollos, dice que estaban allí tratando de hacer algo, dice que comenzaron a rogar, comenzaron a clamar. Y eso también nos enseña una lección, porque después que rogaron y después que clamaron y después que comieron, porque Pablo en un momento él toma pan, dice, por favor, coman algo. Hace muchos días que no comen, por la desesperación, por la angustia. Están en ayuno, así que dice que tomó el pan, dio gracias y comenzó a comer y todos cambiaron de ánimo. Cuando comemos cambiamos de ánimo. Amén. Pero mientras ellos esperaban que amaneciese, ¿sabe qué hicieron? Rogaron, clamaron. ¿Qué tiene que hacer usted mientras espera que Dios haga resplandecer nuevamente un nuevo día en su vida? Orar. Mientras tanto, ¿qué, pastor? Ore. Ore porque la oración cambia las cosas. La oración es poderosa. La oración del justo puede mucho. No dice que puede todo, puede mucho. Porque hay cosas que a veces oramos y no entendemos. Hay cosas que Dios permite que nos pasen porque Él quiere que nosotros aprendamos alguna lección. Entonces, ¿qué debes hacer mientras espera que se cumpla su promesa? Lo que hicieron todos estos navegantes. Rogaron, clamaron a Dios. Resultado, 276 personas saltaron de esa barcaza
y fueron a la costa y se salvaron todos. Luego de que encalló la barca, ninguno pereció. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, en las tormentas de la vida Dios te dice, yo estoy contigo. Así que deja que esta verdad de Él te traiga estabilidad a la vida. Porque necesitas estar estable, no inestable. Deja que esta promesa te dé confianza, esa confianza que necesitas para atravesar las crisis, las tormentas de tu vida. Ahora, que estas tormentas que estás pasando, el problema que estás pasando, que estás atravesando, no te oculte de Dios, porque en realidad Él te ve y quiere ver cómo actúas, quiere ver cuánto crees en su poder. Y usted me va a decir, pero pastor, yo necesito que Dios haga un milagro, porque no tengo solución a menos que Dios haga un milagro. Y Dios es especialista en hacer milagros. Lo único que quiere es que vos se lo pidas. Mire, a mí me ha pasado en alguna circunstancia que le decía, Señor, necesito que hagas un milagro a mi favor porque no puedo salir de esta situación. ¿Qué cree que Dios hizo? Un milagro. Porque Dios hace todavía milagros. ¿Cuánto creen en ese Dios de milagro? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer un milagro en su problema? Aunque experimentes momentos difíciles en este tiempo en tu vida, recuerda que Dios tiene un propósito con tu vida. Hay una razón para todo esto y vas a llegar a pisar tierra firme en ese mundo de tormenta porque tenemos un Dios que realmente te protege y te guarda y que tiene la solución y el final para tu problema. Amén.